yo siento que mi vida cambia en cuanto me confirman el diagnóstico, porque a los 10 años yo sabía que algo estaba mal, pero a los 17 el que ya me confirmen es esto, y tienes que iniciar tratamiento con catéter a corazón, recibiendo dosis impresionantes de medicamento. Ahí es cuando realmente viene el cambio en mi vida, donde me tengo que sentar, donde tengo que enfrentarme a mí misma y a todas esas creencias que me había hecho, en primera de mi persona, de eres una mentirosa, eres exagerada, te lo estás inventando, y en segunda, de las personas que estaban a mi alrededor. Cuando a mí me dan el diagnóstico, empiezo a tener una serie como de sentimientos encontrados con los médicos y con mis papás, ¿no? O sea, con este tema de, si me hubieran creído un poquito más, a lo mejor no hubiera pasado por todo lo que pasé. Era a ver, Andrea, ¿en qué te vas a centrar? ¿En un proceso de duelo por todo lo que no pudiste hacer esos años? ¿O en un proceso de crecimiento a partir de ahora que ya sabes qué es y que lo vas a tratar? El punto del cambio que decido yo es cómo esta situación tiene que hacer que yo, una, me encuentre y dos, que yo me mueva de donde estoy. ¿En qué sentido? Mi autoconcepto. ¿En qué sentido? Mis amistades. ¿En qué sentido? Lo que tengo y lo que puedo tener si yo lo trabajo. No en lo que no puedo tener porque no depende de mí. Fue un momento de tomar las riendas de mi vida y decir, a ver, mi salud física está así, pero ¿cómo está mi salud mental? ¿Qué voy a hacer en pro de eso? ¿Puedo quedarme y lamentarme? ¿Qué situación? Estoy enferma y no me voy a curar. O puedo decir, pues sí, no me voy a curar, pero venga. O sea, no es solo eso. Me gusta mucho decir que la enfermedad es parte de mi vida, pero no soy yo. Moldea mi vida, pero no me determina. Y creo que a partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar. Empieza a surgir una nueva Andrea, que es mucho más benévola consigo misma, que se toma el tiempo para preguntarse qué necesita ella, no como enferma, como persona. ¿Hasta dónde podríamos llegar si tuviéramos el valor de cambiar? ¿Qué podríamos lograr si asumiéramos el riesgo? Solemos decir que nadie cambia, que es una mentira. Yo diría que sí. Habemos quien cambie. Muchos tomamos la decisión. Hacemos mucho trabajo personal, luchamos por lograrlo. No se logra de la noche a la mañana, ni tampoco es fácil. Pero poco a poco, con voluntad, los pequeños cambios hacen diferencia. Como dijo Oprah, huye de la historia que te frena. Lánzate a la que estás dispuesto a crear. Hola, hola. Estamos otra vez aquí en nuestro podcast Mi Vida Cambió. Mariela y María Laura. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues así como decía María Laura, creo que en el cambio lo más importante es la voluntad. Y el otro día platicaba con una amiga y me decía, híjole, pero ¿será más difícil cambiar de joven o ya grande cuando uno tiene más experiencia? Y yo le decía, no importa, creo que la edad no importa, lo que importa es la voluntad. Y el día de hoy, pues aquí lo vamos a demostrar porque tenemos una invitada muy jovencita. Ella se llama Andrea Gómez, tiene 22 años y es la licenciatura en psicología en el ITESO. Andrea, felicidades, qué bonita carrera y qué bonita universidad. Muchísimas gracias. La verdad Sí. es que sí, me encanta lo que estudio. Y bueno, la universidad ni se diga. Es Sí, preciosa. yo también estudié psicología y también en el ITESO, pero años luz atrás. No hace tantos, Mariela, no hace tantos. Ok, pues vamos a iniciar, Andrea, con una pregunta. ¿Nos podrías comentar cuál fue el hecho, la experiencia o el momento que trajo a tu vida la decisión de un cambio? O sea, ¿tu vida cambió cuándo? Mi vida cambió cuando me diagnosticaron. ¿A qué voy? Bueno, voy a empezar a platicar un poquito de mi historia. Vamos a situarnos cuando yo tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años,
pues hacía muchísimo ejercicio. Iba a flamenco, hacía ballet, nadaba de forma constante, estaba en equipo, todo muy bien. Y de un momento a otro recuerdo haber empezado con mi mamá a quejarme de que me dolía muchísimo las rodillas y me dolía muchísimo la espalda. Mi mamá pues me decía, a ver, Andrea, tienes 10 años, ¿qué tanto te puede doler? Pero era tanta mi insistencia que me terminaron llevando con un médico. Fui con un médico y me dijo, pues vamos a hacerte estudios porque ese dolor no es normal, vamos bien. Me hacen Eso a un los mismos estudio 10 años. a los 10 años. Me hacen un estudio, me hacen otros, pues nada. Bueno, está bien. Pasa un poco de tiempo y de la nada empiezo a hacer moretes y los calcificaba en distintas partes, pues, del cuerpo, ¿no? Sin haber habido algún golpe, algún apretón, algún machucón, o sea, nada, así. Espontáneamente me salía. Y íbamos otra vez con un médico y no es nada. Bueno, llegó un punto donde yo iba nadando y yo tenía que detenerme a la mitad de la alberca para poder limpiar los dobles, porque yo los llenaba ya no del agua de la alberca, sino de lágrimas. Yo iba llorando del dolor, o sea, era demasiado lo que me dolía. Entonces ahí fue cuando mis papás dijeron, a ver, esto ya no es normal. Fuimos con un médico y me dijo, es lupus. Fuimos con otro médico y es artritis. Fuimos con otro médico y no, no es nada, simplemente estás estresada. Y si no te cuidas, se te va a hacer fibromialgia. Fuimos con otro médico y estás creciendo. Fuimos con otro médico, no hay nada. Fuimos con otro médico, quieres atención. Bueno, en resumen, no había nada. El dolor articular empezó a ser mucho más generalizado. Codos, muñecas, nudillos, tobillos, cadera, pero no había nada. Bueno, está bien. Yo creo que pasamos como por 12 médicos y todos coincidían en lo mismo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Llegó un punto donde yo genuinamente me creí que no había nada. Mis papás también dejaron de creer esta parte del dolor porque me decían, a ver, si los que estudiaron años y años y años no encontraron nada, pues es que entonces no tienes nada. Si te lo estás imaginando, si quieres llamar la atención, no seas floja, regresa a hacer ejercicio, porque para ese momento yo ya no hacía porque me dolía bastante. Pero entonces era como un constante a mi alrededor, te lo estás inventando. No tienes nada, estás siendo exagerada, es que ya no quieres hacer deporte. Total, la cosa era no creerme. Bueno, está bien. Viví 7 años pensando que efectivamente era mi cabeza y era mi necesidad de llamar la atención, hasta que tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar, estuve estudiando en Berlín y antes de irme fuimos a Ciudad de México con mis papás a sacar mi visa de estudiante y todo eso. Bueno, íbamos caminamos yo creo que 2 cuadras, cuando de repente la rodilla se me traba, ya no podía yo avanzar, se me triplicaba, estaba negrísima, hinchadísima y mis papás me dijeron, ¿cómo tu rodilla está así? Es cuando yo les dije, a ver, mi rodilla sí ha estado desde hace 7 años, me muevo y eso pasa, pero me decían que no había nada. Hoy, a los 17 años, pues ya dejé de crecer, ¿no? Fue cuando les hizo como clic y dijeron, claro, crecimiento ya no es. Regresamos aquí a Guadalajara y empezamos pues a ir otra vez con un médico, con otro. Y llego con uno que me dice, ¿sabes qué? Hay algo. No sé qué es, pero sí hay algo. Vamos a empezar a investigar. Fue la primera vez que yo sentí que era verdaderamente escuchada por alguien y que yo verdaderamente como que regresaba un poquito de esa confianza en mí misma que había perdido durante todos esos años, ¿no? Porque pues era sentirme atacada y como que todo está en mi cabeza, nadie me creía. Y viene una esperanza, me imagino, ¿no? Claro, claro, por supuesto, venía una esperanza de decir, aquí está, ¿no? O sea, después de tantos años, ya lo estamos encontrando y vamos a poder trabajarlo y va a haber una solución. Empieza a hacerme estudios y me dice, ¿sabes qué? Creo que tienes espina bífida oculta. Y yo, ¿cómo? Sí, como que a mí no me latía el diagnóstico y dije, no, vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando.
Y para eso yo ya tenía mi semestre en el extranjero ya inmediato, ¿no? De forma inminente me tenía que ir ya. Y yo sabía que si yo aceptaba el que me siguieran estudiando, algo me decía dentro de mí que ya íbamos a llegar a la respuesta a todo ese dolor. Pero yo sabía que si llegábamos, yo ya no me iba a ir. Yo ya no iba a estudiar fuera, yo ya no iba a hacer lo que quería hacer. Entonces hablé con mis papás y les dije que estaba súper agradecida de que quisieran ya investigar qué era lo que estaba pasando, de encontrar una solución, pero que les pedía que detuviéramos los estudios, que me fuera al extranjero y que regresando lo retomáramos. Me dijeron, bueno, está bien, vete con cuidado, ya sabes, sí, todo muy bien. Antes Oye, de irme, Andrea, pero ahí, o sea, después como de tantos años con dolor y sentir que por fin hay como una luz, que hay un doctor que te entiende, ¿qué fue lo que te movió a entonces desistir de esa parte y seguir con tu plan de irte al extranjero? era, es que no sé cómo explicarlo, pero era una certeza, era algo dentro de mí que me decía, ya lo vas a encontrar, ya vas a saber qué tienes, pero si lo encuentras, ya no te vas a ir, ya no vas a hacer. Y eso lo terminé confirmando cuando de verdad pasó, ¿no? Hoy me pongo a pensar y digo, claro, si en ese momento me hubieran diagnosticado, si en ese momento me hubieran dicho todo lo que se venía, por supuesto que yo ya no ponía un pie fuera de Guadalajara siquiera. Ujú. Entonces dije, pues no, no me Te vas. puedo perder esta oportunidad que ya la Fue a lo tengo. mejor hasta un miedo a, híjoles, que si me dicen qué es y ya no me voy y Ya no mis me voy a ir. sueños, o sea, ¿dónde se Claro, quedan? era precisamente eso. Yo dije, no, dije, o sea, yo sé que ya lo vamos a encontrar, pero si me voy, ya no, no, más bien, si lo encuentran, ya no me voy a poder ir, ya no voy a poder experimentar. Y tenía ganas de ser alguien con 17 años y ya. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, de los 10 11 a los 17 yo sentí que no había hecho lo mismo que mis amigas, que mis amigos. Porque yo veía que corrían, que hacían deporte, que desde la clase de educación física en la escuela, o sea, yo me la pasaba sentada porque, o sea, era demasiado el dolor. Y ¿Y no me te decían, daban nada para el dolor? ¿Nada te lo quitaba? intentaban, sí, sí intentaron darme pregabalina, intentaron darme parches de morfina, pero no, no había una respuesta. Me decían los doctores, ¿cómo no tuviste respuesta si esto se lo damos a personas ya grandes con problemas serios, ¿no? Serios de dolor, ¿cómo no te hacen algún efecto? Yo les decía, no, a veces yo iba con los doctores y me daba pena de verdad el decirles, no sentí diferencia. Había veces que yo decía, bueno, ya, mejor voy a decir que sí, aunque no, porque mi mamá también me decía, ¿cómo no te hace efecto? No es posible que nada no te haga efecto. ¿Mm? Imagínate morfina. Ujú. Entonces, tengo mi viaje al extranjero, me voy, y estando allí es cuando verdaderamente empieza a lo que a mí me gusta llamar el camino hacia la luz, ¿no? El camino a mi diagnóstico, porque con toda la serie de eventos que ocurrieron es cuando realmente decimos, a ver, esto ya no está ni en mi cabeza, ya no me lo estoy inventando, lo estamos viendo ya físicamente, aquí hay algo. Me voy al extranjero y tengo un evento un poco desafortunado días antes de irme, me esguinzo el tobillo, perdón, estuve con bota antes de irme, me la quitaron 3 días antes del vuelo, llego a Berlín sin la bota, y en la semana de estar allá, voy saliendo de mi departamento, me doblo un poquito el pie y otra vez, ¿no? Empiezo con la bota. Llega mi compañera de cuarto de Ciudad de México y ella abre su maleta y me dice, ay, salió una arañota. Y dije, ah, mátala. No, son animales, ¿cómo lo voy a matar? Y dije, bueno, está bien, no le di importancia. Al día siguiente me despierto como con un malestar extraño. Yo decía, algo me está pasando. Siento como la garganta como cerrada, como fiebre, pero pues bueno, me voy a enfermar, yo creo. Transcurren las horas y empiezo a sentir que la tela del pantalón Te me picó la lastimaba araña. muchísimo en el muslo izquierdo.
Entonces me revisó y veo yo 2 puntos muy inflamados, colorados, pero eran así, o sea, cerquitita, ¿no? Y me acuerdo que le mandé foto a mi mamá y me dijo, te picaron zancudos. Y dije, pero es que me duele muchísimo. Me cambié, me puse el pantalón de la pijama, delgadito, y yo ya no toleraba la tela. Empecé a tener fiebre y en eso la zona donde estaban esos 2 piquetitos se empezó a abultar, 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 abultar. Estaba primero muy colorada y de repente se empezó a poner como morada y posteriormente cambió a un color negro, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, esto está rarísimo. ¿Qué zancudo hace eso? Empezó a supurar y dije, no. Mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Vete al hospital. Me voy al hospital estando allá. Y me dicen, vamos a revisar qué es lo que hay, ¿no? Me dicen, por el tipo de piquete, la distancia, los milímetros que hay entre piquete, dicen, nos hablan de una araña. Vamos a ver qué tipo de toxinas tienes para poder determinar cuál es, ¿no? Bueno, está bien. Me hacen el estudio y me dicen, es una araña café, ¿no? Entonces me la enseñan y yo dije, ¿esa es una violinista? Esas hay acá. Se la mando a mi amiga, a mi compañera de cuarto, le digo, a ver, Fer, ¿la conoces? Y me dice, es la que salió de mi maleta. Le dije, ¿cómo? Me dicen, sí. Entonces ya me dicen los médicos, tenemos que entrar a quirófano a retirar tejido porque ya está necrosado. Me dice, toda esa zona alrededor de tu muslo, dice, la piel ya está podrida. Dice, entonces tenemos que retirarlo y empezar como con este tipo de curaciones. Dice, aquí nosotros, como no es una araña endémica de aquí, no tenemos antídoto. Entonces ya se imaginarán la revolución que había aquí en mi casa con todo el tema. Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? El antídoto, se lo mandamos, se lo llevamos. Fueron al hospital civil con la directora de toxicología, se lo enseñaron y les dijo, eso es una violinista. El piquete ese es de violinista. Tienen que darle algo, si no, las cosas pueden no resultar tan bien, ¿no? Pero pues no hicimos nada más que una persinada, retiraron tejido y empezamos una serie de curaciones, pero a partir de ese piquete, toda mi salud empezó a irse para abajo, pero de forma radical. Empecé a tener problemas de vista, empecé a tener problemas de audición y sobre todo empecé a tener como muchos olvidos, tenía lagunas mentales, me costaba mucho trabajo entender lo que la gente me decía. Y después de entender, empecé a tener problemas para yo expresar. De repente ya no podía conjugar verbos, no podía formar oraciones coherentes. Pero tú seguías allá. Yo seguía allá, yo seguía allá. O sea, ¿cuánto tiempo te fuiste? Estuve 6 meses allá. Pues mucho. Estando allá, empiezo a tener estos problemas para expresarme y yo era consciente de ello. Yo siempre he sido súper platicona y de repente era, mejor me voy a callar porque estoy hablando como cavernícola y mis compañeros, ¿qué dices? A ver, Andrea, es que estás hablando muy chistoso. Pero como les decía, que no era que yo quisiera, simplemente en mi cabeza no podía ser esta estructura. No podía ser una sintaxis correcta, no podía simplemente. Entonces, pues estoy con mis curaciones, ¿no? Así duré, porque no pueden cerrar el tejido, duré 3 meses con la pierna abierta, con curaciones 3 veces al día, así con bisturí, sin anestesia, sin nada. Y al mes exacto de el piquete de la araña, me despierto como con una sensación de que me hubieran dado una paliza en la cara, en el rostro, en el cuello. Y le digo a mi compañera, le digo, no inventes, le dije, dormí tan mal, le dije, me siento como si me hubieran golpeado. Ella se levanta, prende la luz, en eso me volteé a ver y le veo la cara desencajada, pálida, asustada, y le dije, ¿qué pasó? Me dice, no te asustes, dijo, pero creo que tenemos que ir al hospital. Cuando me dijo eso, yo dije, ya, por favor, ya, ¿qué pasó ahora? Me paro y efectivamente, cuando me veo, había una bola impresionante, así, entre mi cuello y
pues sí, la quijada, justo en esta zona, que me dolía muchísimo, muchísimo, inflamadísimo. Yo decía, ¿pero qué es? O sea, un grano no, la lógica no me da, o sea, ya no lo tenía, ¿cómo, no? Empiezan a pasar las horas y empiezo a notar cómo esto lo sentía, bueno, primero como muy rígido, como muy tenso, y cómo se empieza a caer. Tomaba agua y se me salía líquido. Me Como lloraba mucho, parálisis. ¿vale? Tuve una parálisis facial. Fuimos al hospital, me dicen, tienes una parálisis facial, tenemos que detenerla, empiezan a administrar corticoides. Y me dicen, tenemos que entrar al quirófano a retirar tejido, ¿no? Yo les decía, pero es que, ¿qué me vas a quitar? No habían hecho ni un estudio, no habían hecho nada. Nada más me dijeron, tenemos que entrar al quirófano. Yo les decía, es que no. ¿Cómo? Sí. Bueno, pues está bien, estoy en manos de los médicos, ellos son los que saben. Eh, Justo ya para entrar al quirófano, yo ya estaba preparada y todo. Le digo al anestesiólogo, le digo, ¿pero qué van a retirar? ¿Tejido? O sea, ¿qué hay, no? Me dice, no sé, la doctora no la ha reportado. Le dije, oye, le dije, ya me dijeron que va a ser una cicatriz muy fea en la cara. Dije, no tengo problema con con la cicatriz. Dije, pero asegúrense de que van a hacer una intervención que sea necesaria y no simplemente porque creemos que tenemos que retirar, ¿no? De ahí me mandan a hacer un ultrasonido y me dicen, no hay nada para retirar. ¿Cómo? ¿No? Dices tu tejido, pero no se ve necesario el hacer una intervención quirúrgica. Bueno, me dan una serie de ejercicios que tengo que hacer, una serie de antibióticos, de medicamentos para lo de la parálisis, corticoides, pues para empezar a trabajar la zona, ¿no? Termina mi semestre, digo, entre otras situaciones que por ahí ocurrieron, y antes de terminar, vuelvo a tener un esguince en el tobillo izquierdo, en el mismo, pero esta vez se me rompieron ligamentos. Entonces yo regreso a Guadalajara directo con el primer doctor que me vio durante todo este proceso, El de la esperanza. el de la esperanza. Pero No, a ver, no, pero Andrea, no, ok, pero otro. pero eso de la cara no diagnosticaron, o sea, fue por Nada la más me misma dijeron, araña. me dijeron, es una parálisis facial provocada por alguna bacteria. Me mandan a hacer un cultivo, tomaron como, pues ni siquiera había ámpula, no había nada. Simplemente con una pinza jalaron la piel, cortaron sin anestesia, sin nada, metieron hisopos y metieron como unas palitas para raspar y me dijeron que iban a hacer un cultivo. Y cuando tuvieran la respuesta me lo mandaban. Al año de que yo regreso, me llega el cobro de ese estudio, pero nunca me llegaron los resultados. Les escribo, oye, no, se perdieron. Yo, Ay, bueno, Dios. bueno, En un país de primer mundo. en un país de primer mundo, ¿no? Pero bueno, el tema es que para cuando me llega ese cobro, yo ya tenía mi diagnóstico. Regreso a Guadalajara con el primer médico, no el de la Esperanza, un traumatólogo muy, muy querido para mí, y me dice, Andrea, ¿cómo está tu vista? Empecé a decirle, no, pues doctor, me está costando mucho trabajo ver de lejos, me siento muy cansada, veo borroso muy seguido. Le dije, no tengo la misma vista que antes tenía. Oye, Andrea, ¿y tu audición? Le dije, ya casi no escucho. Andrea, ¿y cognitivamente cómo estás? Digo, pues estoy teniendo muchos problemas, me cuesta trabajo hacer oraciones, no sé qué. Y en eso me reí porque seguía con las preguntas, ¿no? Y le dije, a ver, doctor, le dije, ¿usted me está leyendo la cartilla o qué? Y dije, ¿por qué todo lo que usted me pregunta, le dije, coincide con lo que tengo? Y me dice, Andrea, yo creo que es algo cerebral. Cuando me dice eso, como que ¿Qué me es qué, perdón? algo Cerebral. cerebral. Cuando me dice eso, yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Dije, ¿cómo? ¿En mi cerebro? ¿Cómo? En ese momento, claro que entró como el miedo y más que la esperanza de decir, bueno, ya vamos a encontrar qué es, fue así como, no. Mi cabeza inmediatamente lo relacionó con un tumor, con alguna situación, pues que a mis ojos era fuerte, ¿no? Y en eso me dice, no, dice, yo creo que lo tuyo es enfermedad de Lyme. Y yo dije, ¿enfermedad de qué? De Lyme. ¿Has escuchado sobre ella? Dije, pues solo sé que Talía la tiene, le dije, pero no sé en qué consiste, de qué se trata, cómo uno adquiere esa enfermedad, o sea, no sé.
y me dice, te voy a mandar con un doctor aquí en Guadalajara. Dice, si bien es un pediatra intensivista, dice, tiene muchísima experiencia con Lyme. Dice, porque ha tomado cursos, pues ha aprendido sobre el tema en Estados Unidos. Voy con el médico, me siento y me dice, platícame tus síntomas. Entonces yo empiezo así con mi historia, ¿no? Y en eso saca un cuestionario y me dice, ten. Me dice, resuélvelo. Dice, cuando lo resuelvas, hablamos. Entonces lo voy resolviendo todo. Y me dice, antes de saber tus resultados, quiero decirte que de tal número a tal número es, probablemente no tienes. De tal a tal quiere decir candidata para hacer estudios. Y de tal a tal quiere decir, seguramente lo tienes, haz estudios, ¿no? El puntaje máximo para seguramente lo tienes era algo así como 76, 86. Bueno, yo salí con 236. A mí el doctor me dijo, esto a mí me lo confirma, ¿no? Pero pasa algo muy chistoso. Cuando yo escucho estas palabras del médico, mi primera reacción fue decir, no, no las acepto, no me gusta lo que estoy escuchando, no. ¿Cómo en 7 años no me encontraron nada y ahora vienes tú y me dices que sí, ya sabes qué es, ¿no? Como que creo que siento que fue el pensarme vulnerable ante un diagnóstico que iba como a, erróneamente así lo pensé, pero como a determinar mi vida, ¿no? Más que el ver que ya la había determinado realmente todo lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, me mandan a hacer estudios, me los hacen de líquido encefalorraquídeo y llegan los resultados, sí, sí, efectivamente era enfermedad de Lyme y teníamos que empezar a tratarla. La enfermedad de Lyme es una enfermedad multisistémica, afecta todos los sistemas de tu cuerpo, afecta a todos los órganos, según el estadio, claramente, y es contagiada por el piquete de una garrapata de venado cola blanca. Nosotros podemos ir de viaje, podemos hacer algo, podemos salir a la naturaleza a lo mejor y no nos vamos a percatar de que nos está picando o de que entró a nuestro cuerpo, porque antes de entrar lanzan como una Una pequeña anestesia. entonces no sientes. Y además, a ver, hay garrapatas de medio milímetro. Podemos confundirlas con un lunar, con alguna basurita, no sé. Yo la verdad no soy consciente de en qué momento ocurrió esto. Y ya después investigando, encontré la estadística de que más del 70% de los enfermos con Lyme nunca se percataron del piquete. Nunca dijeron, oye, me está pasando esto. Si bien hay como una característica del piquete especial que se denomina ojo de buey porque está la garrapata, se pone justo alrededor de la garrapata como muy rojo, después hay otro circulito del color de la piel normal y después nuevamente otro círculo rojo. Pero nuevamente. Hay otra enfermedad, Andrea, que es riquexia, porque acá Sí, lo de hecho, es escucho que mucho yo ahí acá te en va, María Laura. Ensenada. Sí, ahí te va. De hecho, es enfermedad de Lyme y coinfecciones, porque, a ver, la garrapata, pues, no está únicamente contaminada por la Borrelia burgdorferi, que es la bacteria de Lyme, sino que también tiene muchas otras bacterias que la acompañan. Puede ser Rickettsia, puede ser Bartonella, puede Ah, ser ok. babesiosis, No, puede pero ser. riquexia se mueren. El tema es que es eso, o sea, son bacterias increíblemente fuertes que Sí. te atacan y el tema es este. En México no hay cultura de las enfermedades transmitidas por el vector de una garrapata. Entonces tú vas de médico en médico y te van diciendo no es nada. ¿Por qué? Porque con estas infecciones ocurre algo que a mí se me hace increíble, que no logro todavía comprender el por qué, pero por más estudios que te hacen, sales perfectamente bien. Mm. Hasta que ya dicen, ok, va a ser esto, te hacen el estudio especial para esa infección, te hacen el estudio especial para esa bacteria, y ya es cuando te das cuenta de que ahí está presente. Y es cuando ya empiezas a encontrar las afectaciones que tiene. Pero si si tú no tienes esa base, ese conocimiento de decir, es esto, no va a haber estudio que te diga, a ver, tu cuerpo está pasando por esto, tu cuerpo está pasando por esto. No.
tus estudios salen perfectamente bien si no te hacen el estudio que corresponde a la bacteria que tienes. Ese es el Oye, tema. Andrea, entonces tus síntomas que empezaron a los 10 años, a los 10 años ya tenías esa enfermedad. Así Y es. casi 8 años después, Es cuando por fin llega mi O diagnóstico. sea, ¿la bacteria se deposita en el cerebro? El tema es este, a la bacteria, bueno, en primer lugar, la bacteria está en torrente sanguíneo, Ah, ok. pero cuando se hace de un estadio crónico, que fue en mi caso, la bacteria busca lugares escondidos, oscuritos, podríamos decirle, que le permitan reproducirse, que sean un ambiente hóspito para la reproducción, ¿no? Entre ellos el cerebro, riñones, páncreas, corazón, pulmones. Ese es el tema. Entonces, si de por sí la garrapata entra y no te das cuenta, tampoco te das cuenta en qué momento empieza a ser tanto despapalle con todos tus órganos. Empiezas a tener migrañas, empiezas a tener temblores, empiezas a tener sensaciones de entumecimiento, empiezas a tener problemas estomacales, tienes arritmias, tienes palpitaciones, te dan como muchas alergias, surge como un tipo asma. ¿Qué más? O sea, de verdad es impresionante todo lo que causa. Y a eso también se le unen los síntomas emocionales, genera mucha depresión, genera mucha ansiedad, y no por el tema de, más bien, no únicamente por el tema de que te tienes que aislar, porque la sociedad no entiende este tipo de enfermedades, porque no es visible, no es como un enfermo de cáncer que vas a ver como cómo la enfermedad afecta a su cuerpo. Con el enfermo de Lyme no ocurre eso. Con el enfermo de Lyme te ves súper bien, o sea, no pierdes ni el color de la piel, nada. Pero te sientes de Entonces, la patada. te sientes de la patada. Y hay días que no te puedes levantar de la cama, y hay días que estás perfectamente bien y en un, o sea, rango de 3 minutos, tienes que correr al hospital porque te estás muriendo. Entonces la gente dice, estás fingiendo, ¿cómo en la mañana estabas bien y ahora ya no? ¿No? ¿Cómo no puedes hacer planes? Porque si bien empezaste el día bien, no sabes cómo lo vas a terminar. Entonces empiezan con que, ay, no, es que diario estás enfermo y diario estás cansada. Y, uy, a ver, ahora qué te pasa. Ya te vas al hospital, es que seguramente te estás predisponiendo. No, disculpe. Eres hipocondriaca. No me estoy predisponiendo, simplemente conozco mi cuerpo sumamente bien y sé cuándo voy a tener un ataque, sé cuándo voy a tener una crisis, sé cuándo voy a tener una migraña que me va a durar 3 días y que por más medicamento que me den, no va a ceder. oye, Andrea, definitivamente me imagino cuando tenías 10 años que tu vida empezó a cambiar de ahí. A partir de ahí, con estos síntomas, con no saber qué es, con Claro. correr de un doctor a otro, con el que de pronto, ay, no, no es nada, estás inventando, y que hasta tus papás creían eso, ¿no? Pues sí, a lo mejor quiere llamar la atención. Y lo más grueso, como tú también te hiciste como ese coco wash, como para Claro. poder ir ahí navegando de, pues sí, a lo mejor me lo estoy inventando. ¿Cómo cambió tu vida a partir de un diagnóstico? Yo siento que mi vida cambia en cuanto me confirman el diagnóstico, porque a los 10 años yo sabía que algo estaba mal, pero a los 17 el que ya me confirmen es esto, y tienes que iniciar tratamiento con catéter a corazón, recibiendo dosis impresionantes de medicamento. Ahí es cuando realmente viene el cambio en mi vida, donde me tengo que sentar, donde tengo que enfrentarme a mí misma y a todas esas creencias que me había hecho, en primera de mi persona, de eres una mentirosa, eres exagerada, te lo estás inventando, y en segunda, de las personas que estaban a mi alrededor. Cuando a mí me dan el diagnóstico, empiezo a tener una serie como de sentimientos encontrados con los médicos y con mis papás, ¿no? O sea, con este tema de, si me hubieran querido un poquito más, a lo mejor no hubiera pasado por todo lo que pasé. Era a ver, Andrea, ¿en qué te vas a centrar? ¿En un proceso de duelo por todo lo que no pudiste hacer esos años? ¿O en un proceso de crecimiento a partir de ahora que ya sabes qué es y que lo vas a tratar? Yo salgo de la consulta con el médico cuando me confirma que es Lyme y lo primero que me dice es, no te vas a curar,
esto ya no se quita. En tu estadio es crónico, puedes entrar en remisión, pero el estrés, un embarazo, lo que sea, lo puede activar, ¿no? Cuando salgo con eso, empieza una sensación como de, voy a morir de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a salir una complicación aquí, una complicación acá, y luego te metes a las redes, te metes a internet y hay cantidad infinita de artículos que te dicen, eso no existe, pero hay otra cantidad infinita con estadísticas, con testimonios, con estudios, donde te dice, esto si no lo tratas, lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no es únicamente la bacteria que ya está en tu cuerpo, es todo lo que despierta dentro de él. Empiezas a tener despertar, el despertar es de enfermedades autoinmunes, de complicaciones que dices, bueno, a los 22 años yo no tendría que tener esa complicación, ¿no? Mi mamá y yo tenemos así como un chistecito, pero que es muy verdad, de decir, sí tengo 22 años por fuera, pero por dentro, híjole, yo creo que mi cuerpo ha de tener unos 63, ¿no? O sea, el cuerpo vive ese cansancio, vive esa oxidación, vive esa enfermedad y también te lo hace saber, ¿no? Te lo hace saber, vas a empezar a ver como tu piel más opaca, a lo mejor tu cabeza empieza a caer, empiezas a notar como ciertas arrugas más pronunciadas que digo, mis 22 años no las tendría que tener. Entonces era sentarme y decir, a ver, Andrea, en mí está en qué me voy a enfocar. Voy a seguir viviendo mi vida como antes la vivía, de bueno, pues así es, estoy enferma y no puedo hacer nada, o decir, bueno, así es, estoy enferma, pero sí puedo hacer. Y a lo mejor no voy a poder ir y correr el medio maratón que va a correr fulanito, pero puedo enfocar lo que estoy viviendo para sanarme a mí misma y para ayudar a otros. Y creo que eso es también parte de lo que me motiva a estudiar lo que hoy estudio, ¿no? Yo entré a otra carrera, pero al entrar empiezo a tener manifestaciones muy fuertes de la enfermedad por el estrés que me estaba generando. Me salgo y digo, no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? El estrés está en todos lados. ¿Cómo le voy a hacer? Voy con un coach vocacional y me dice, no te hagas tonta, tú ya sabes dónde está tu vocación. Dije, claro, sí. La psicología siempre me había gustado, pero erróneamente se me hace una carrera muy chiquita. Por todas esas voces que te dicen, no, es nada mientras te casas. Ay, ¿cómo? Tú siempre tan de 10, ¿cómo vas a terminar ahí? Que todo es como subjetivo, que no Creen sé que es qué. tan fácil. Ya los Entonces, viera. claro, exacto. Pero en ese momento, claro que esas voces tienen peso y te hacen mucho ruido y te distraen ¿Qué de carrera estabas estudiando? ingeniería en biotecnología. No, pues no. No, sí está muy Sí, o sea, dos mundos sí. completamente diferentes. Oye, Andrea, ahorita se me viene a la cabeza, ¿qué pasó? O Ujú. sea, me impacta que pareces médico que te sabe los términos y todo, como todo Los el procesito. medicamentos y todo. Bueno, también quiero ser, después me acuerdan de algo, me acuerdas de algo importante de la psicología con la salud, porque creo que es un punto importante. Pero, ¿qué pasó con tu núcleo, con tus papás, no sé si tengas hermanos, con tus amigos más cercanos? ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando ya hay un diagnóstico? Cuando hay un diagnóstico, y creo que fue algo muy fuerte, sobre todo en mis papás, en ellos empieza un sentimiento de culpa impactante, impresionante. Yo creo que más que mi proceso de duelo, porque el enfermo vive un proceso de duelo, de esta pérdida de la salud o de lo que creíamos que era salud, fue para mí muy fuerte ver a mis papás, ¿no? El decir, es que si hubiéramos intentado, si hubiéramos buscado, si tuviéramos hecho caso, la cosa sería muy diferente, ¿no? Eh, Mi hermano en ese momento estaba en el extranjero, entonces como que le tocó estar muy ajeno a este proceso de diagnóstico y de primeros tratamientos, pero claro que para él también fue un regreso de Dublín, donde estaba estudiando, y ahora toda la atención es a mi hermana, ¿no? Y ahora sí ¿Es que, más chico que tú? y es más chico, es 4 años más chico. Son nada Entonces, más tú y él. ajá, nada más él y yo. Entonces, él también vive como este proceso de decir, bueno, entonces yo veo a mi hermana como siempre la vi, ¿no? Físicamente no se ve mal, entonces, ¿por qué ahora todos esos medicamentos, todas esas atenciones? Porque sí, sí es cierto. Es una enfermedad donde de repente me siento mal y mis papás tienen que estar aquí listos para correr. O sea, tiene Entonces, que ser en el hospital a fuerzas. el tema es este.
con este tipo de enfermedades, tu umbral del dolor se hace como tan fuerte, se hace tan resistente, que es una línea súper ligerita entre el aguanto y ya no aguanto. Entonces ahí es como esa urgencia, porque a mí me cuesta trabajo como el decir, sí, lo suficiente como para irme o mejor me quedo. Y además entra todo un tema de decir, no me quiero ir al hospital porque sé que yo no voy por 3 días, sé que voy por más. Entonces era así como, mejor me aguanto, pero en ese querer aguantarme se me iba la mano y necesitaba que me llevara. Entonces, Oye, Andrea, ¿qué pasó cuando ya decides ir a estudiar psicología, la carrera más bonita que hay? cuando ya decides estudiar psicología, Y cuando ya no te importa lo que diga todo el mundo, que si es sencillo, que si es mientras me caso. Yo pensé que ya había pasado ese tabú, pero cuando ya no, entré sí, también sí, así muy de que ay, vas a ir a presente. buscar marido para que, O y para luego te arreglar vas tus a casar. problemas Sí, personales ajá, es también. que precisamente existe eso, ¿no? O sea, y los mismos maestros nos dicen, a ver, ustedes eligieron la carrera porque quieren ayudar o porque quieren resolver sus temas, ¿no? Yo Y creo que hay poquito de las dos, sí, yo creo que un poco siempre. de las dos, pero siempre es como este modo de, como tipo burla, ¿no? De decir, a ver, vienes a arreglarte y a querer arreglar a otros. A ver, no, no es el querer arreglar, porque como psicólogo yo siento que la función no es arreglar a Nos otros, acompaña. es acompañar en su proceso, ¿no? Y creo que arreglar es una palabra muy fea, si no, No eres radio. me gusta como, me gusta, Sí. me gusta como cambiar este término por un crecer, acompañar en el crecimiento del otro, en este descubrir, en este encontrarse, en este identificarse. Y Creo que aparte dentro de la psicología, depende también a qué te vas a dedicar, porque pues también claro, hay una gama tremenda, ¿no? Entonces, si exacto. vas a ir a te vas a ir a la psicoterapia o Ujú. no. Sí, claro, claro, claro. Como Mariela, pues no, no es Ujú, terapeuta. ujú, ujú. Sí, claro. También es como todo un tema, el decir, a ver, me voy a ir por acompañamiento, me voy a ir a la investigación, me voy a lo organizacional, a lo clínico, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ujú. Em, regresando como un poquito a la otra respuesta, porque creo que es importante hablarlo, cómo el diagnóstico impacta también a mi núcleo de amigos, a mi núcleo familiar. Más allá de mi familia nuclear, eh, es como un shock grande para todos. Pero ¿cómo Andrea estaba tan enferma? Porque entonces, entre el verme con catéter, verme recibiendo dosis de medicamentos muy grandes, fuertes, que ahora sí acabaron con mi cuerpo, ¿no? Ya no únicamente era que yo entraba al hospital por la enfermedad, por los síntomas, sino que ahora también entraba por los efectos de los medicamentos. Entonces, empieza todo un proceso en esos dos círculos, en el familiar, eh, como externo, más Social. lejano, y en mis amistades, como de decir, a ver, ¿cómo navegamos esto? ¿Cómo queremos estar para ella? Pero no me gusta mucho el día al hospital, no me gusta mucho verla así, no me gusta mucho este tema. Entonces empieza un proceso de soledad, ¿no? De aislarte de los demás, porque si bien son tus amigos y te pueden escribir, en ese momento necesitas un acompañamiento más cercano, ¿no? Como el decir, a ver, no quiero que vengas y arregles mis problemas, no quiero que vengas y me sanes, no quiero que vengas y a lo mejor habrá días que sí, pero no todo el tiempo quiero que me escuches. A veces simplemente quiero estar contigo y que me platiques otras cosas y que podamos salirnos de la burbuja de la enfermedad, del hospital, de los medicamentos, de lo que estás sintiendo. A veces simplemente quiero sentirme como alguien más de mi edad, haciendo cosas de mi edad, platicando de cosas de mi edad, que si no sé quién es novio de no sé quién, que si el artista no sé qué, o sea, eso es lo que quiero. He tenido, yo creo que, híjole, así dos pilares fundamentales de amigas, cada una en su momento, que han sido impresionantes para mí, dos amigas a las que quiero bastante, eh, que yo creo que han sido las que sobre todo me han mantenido en este proceso, ¿no? Y me han apoyado y me han ayudado. Una fue como al principio de la enfermedad o el diagnóstico y la otra ha sido, híjole, yo creo que parte como de lo más pesado, ¿no? Y he estado presente en momentos de mucha incertidumbre y que hoy, bueno, les agradezco
infinitamente, porque sí es un proceso de soledad, sí es un proceso donde el enfermo se siente solo y donde muchas veces los otros, por no querer incomodar, a lo mejor, eh, deciden aislarse, pero se olvidan de que el enfermo no es únicamente un enfermo, Ujú. que también Y es persona. entonces, ¿cuál fue el punto del cambio que decidiste tú? El punto del cambio que decido yo es cómo esta situación tiene que hacer que yo, una, me encuentre y dos, que yo me mueva de donde estoy. ¿En qué sentido? Mi autoconcepto. ¿En qué sentido? Mis amistades. ¿En qué sentido? Lo que tengo y lo que puedo tener si yo lo trabajo. No en lo que no puedo tener porque no depende de mí. Fue un momento de tomar las riendas de mi vida y decir, a ver, mi salud física está así, pero ¿cómo está mi salud mental? ¿Qué voy a hacer en pro de eso? ¿Puedo quedarme y lamentarme? ¿Qué situación? Estoy enferma y no me voy a curar. O puedo decir, pues sí, no me voy a curar, pero venga. O sea, no es solo eso. Me gusta mucho decir que la enfermedad es parte de mi vida, pero no soy yo. Moldea mi vida, pero no me determina. Y creo que a partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar. Empieza a surgir una nueva Andrea, que es mucho más benévola consigo misma, que se toma el tiempo para preguntarse qué necesita ella, no como enferma, como persona. Se toma el tiempo de escuchar a los otros y de ser mucho más empática con los demás. Porque estos procesos, cualquier enfermedad, cualquier proceso eh, fuerte en tu vida que sacude, te obliga a ser empático, te obliga a voltear a ver a los demás y decir, yo estoy viviendo esto, pero no sé qué está viviendo el otro. Bueno, pero pudiste haberte sumido en tu cama y estar ahí Y a ver, esperando a y no ver voy qué a va a decir, venir. y no voy a decir que no lo hice, claro que también lo hice, claro que también lo viví. Fue un encerrarme y decir, no quiero salir, no quiero ver a nadie, ¿por qué? Porque siento que mi vida es lo peor, ¿no? Y ahí fue cuando Ujú. me detuve y dije, a ver, si es tan mala mi vida estando en la cama, pues tampoco va a mejorar mucho, ¿no? Me voy a dar este ¿Cuántos proceso. años tenías cuando pasó eso? Mm, ha sido un proceso de 17 a 22 años, pero yo creo que el proceso fuerte de ese cambio fue a los 18, 19, 18, 19. El primer año del diagnóstico fue como muy sencillo, podríamos decirlo, porque era como cuando estaban todavía como ese círculo de amistades, de familia y todo, pero con el tiempo, como empieza a ser cansado para los otros el verte enfermo, Bueno, el estar ahí contigo, como que dicen, "Ay, ya, ¿no? Pues ahí sigue, Sí. no se cura, toma medicamentos, hace, y sigue ahí, pues ni modo". Entonces se empiezan a alejar y ahí es cuando empieza tu momento de enfrentarte con lo que hay en tu interior, con esas cosas que nos gusta esconder, que nos gusta ignorar, porque representa cuestionamientos, representa el decir, a ver, eso soy y me gusta hacer eso. A ver, ¿y soy porque así soy yo o porque así me enseñaron que es lo que se espera de mí? ¿Qué conforma mi yo? ujú. A Oye, ver, Andrea, porque tocas algo como muy valioso y yo imaginándote 17, bueno, desde niña, ¿no? A los 10 años, como vivir toda esa incertidumbre, luego ya verte con un diagnóstico, pero aún niña, o sea, 17 años, y como a los entre 18 y 19 dices, híjole, pues sí, tengo que cambiar, porque esto no me gusta y porque muchas cosas de la enfermedad, las cuestiones físicas, no dependen de mí. En cambio, la parte emocional, ¿cómo quiero vivir con esto? Sí, pero mi pregunta es, ¿tú crees que ya habías desarrollado como esas habilidades emocionales importantes durante tu niñez o fue a partir de vivir la enfermedad que se desarrollaron? yo creo que, o sea, siempre he tenido como buenas habilidades para la regulación emocional, para la determinación de metas, para el seguir adelante, pero definitivamente con la enfermedad es un parteaguas impresionante en descubrir la fuerza que tengo.
O sea, A me mí me... detengo y, Sí. y me analizo, ¿no? No, Ujú. no corro con todos Exacto, los chavos de exacto. mi A edad. mí, por ejemplo, me chocaba que me dijeran, es que es una guerrera y es que es una batalla que Sí, debes no, Esa luchar. Y yo, no soy palabra, guerrera, no soy guerrera. guerrera, no estoy no en me la puse el guerra. término, no estoy peleando. El día que vaya y tenga un arma en la mano y esté defendiendo algo, ese día voy a estar en una guerra, ese día voy a estar luchando. Pero no, simplemente soy alguien que está viviendo su vida y que a lo mejor no es color de rosa como le gustaría que fuera, pero nuevamente, ¿qué vida es color de rosa? Ajá. Yo veo mi historia, pero no veo la historia de las demás. No lo sé. Uno no ve las goteras de casas ajenas hasta que vive en Las ellas. batallas internas que cada persona tiene, Claro, claro. claro, claro, por supuesto. Entonces era a ver, no soy guerrera, pero sí soy fuerte, porque me está tocando vivir con esto que no me gustaría vivir, pero ¿qué es lo que hay? Entonces me voy a lamentar por lo que no hay o voy a salir adelante con lo que sí hay, con lo que tengo. Claro que esto no quiere decir que no voy a trabajar por conseguir ciertas cosas. No, no quiere decir que me voy a conformar con lo que tengo y pues ya no. Pero sí va a ser la base desde donde voy a empezar a trabajar, desde donde voy a brincar, desde donde voy a salir. No puedo quedarme en eso. No puedo quedarme en una sensación de conformidad, porque no estoy conforme viendo a esa Andrea que se siente débil, viendo a esa Andrea que se siente enferma, viendo a esa Andrea que se siente derrotada. Porque no estoy derrotada. Claro que con eso llega un proceso súper bonito a mi vida que yo creo, no creo, estoy segura que es lo que me mantiene así. Mi proceso de enfermedad me lleva a un encuentro real y verdadero con Dios. Ese proceso de decir, Señor, eso es lo que soy, me siento cansada, me siento agotada, me siento enojada contigo, te lo entrego. Porque el quererte, el amarte, el seguirte, no quiere decir que no me puedo enojar. No, Señor, y estoy muy enojada. ¿Por qué? Porque me mandas una cosa y todavía no termino esa, cuando yo me mandaste otra, me mandaste otra, entonces estoy enojada. Y ahí fue cuando entonces entendí que quien me los mandaba no era Dios. Dios no te manda cosas malas. Dios no te manda pruebas para que las superes. No, Dios quiere que seas pleno. Pero muchas veces las circunstancias de la vida, del mundo, te llevan a eso. De No es nuestras Dios. propias decisiones. Claro, no es Dios. Nosotros tenemos libre albedrío para decidir, me voy así, voy a hacer esto, y eso es lo que nos genera. Dios no te dice, ve y métete a tal lugar para que te pique la garrapata. Dios no te dice, ve y cásate con no sé quién para que te vaya la patada. Claro que no. Dios no te dice eso. Dios no te pone eso. Nosotros decidimos. Wow, pues es increíble que a tu edad haya tanta conciencia. O sea, eso a mí me tiene admirada, ¿no? Ajá. Digo, además de cómo has enfrentado todo, pero tanta conciencia, híjole, si yo hubiera tenido esa conciencia a los 22 años, Ajá. qué Entonces, maravillas hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, sí, pues yo te admiro, Andrea, de verdad, y sé que vas a tener una vida plena con y a pesar de, porque la pues verdad es que, en uno está también claro, vivirla, ¿no? claro, claro, claro. Y en este proceso de acercamiento con Dios, de verdad he encontrado la salud. O sea, tengo que desde noviembre del año pasado que no entro al hospital, que no he tenido las crisis que tenía. Hoy por hoy puedo salir, puedo bailar, puedo hacer lo que tanto tiempo soñé hacer, no hacía. Hoy lo puedo hacer y me siento perfectamente bien. Y yo sé que ha sido un proceso de mucha espiritualidad, de mucho acercamiento, porque por fin entendí que las medicinas son una parte. Lo que yo puedo hacer es una parte, pero no puedo yo sola. Necesito a alguien en quien depositar esa confianza y en quien decir, pues Señor, me lavo las manos, yo ya no puedo, te toca a ti. Y Él de verdad sana, Él de verdad cura, Así es. te abraza, te apapacha y te dice, aquí estoy, no te dejo. Entonces, mi estabilidad hoy por hoy, yo, Andrea, desde lo que creo, desde lo que amo, eh, soy consciente de que la sanidad es por Él. Entonces, ahora sí que
desde mi perspectiva, toda la gloria sea a Él. Sí, wow. Definitivamente sí. Yo mejor medicina, sí, como dices tú, además de la medicina tal cual, ¿no? Física, es nuestro aspecto emocional e espiritual. Entonces, cuando hay un equilibrio entre las tres, pues hay salud, ¿no? Ujú. O se puede Así. llevar. Yo lo vivo con una artritis también y a mí me maravilla cómo los medicamentos y el yo tener y el estar empezando a lograr un equilibrio emocional y espiritual, pues me han ayudado a que los dolores disminuyan bastante, ¿no? La verdad es que sí. Y que días en que digo, wow, o sea, no siento nada, nada, nada. Puedo subir y bajar las escaleras rápido. Y días en que me cuesta muchísimo trabajo. Y entonces yo voy a mí adentro de mí, ¿qué está pasando en mí? ¿No? Porque los medicamentos los estoy tomando. No es posible que ayer funcionaron y hoy no. O sea, ¿qué pasa en mí para provocar esto? Claro. Y la gente no lo cree. Pero bueno, no nos interesa tanto si lo crees o no. Pero parte del querer compartir estas historias es eso. No tanto créelo o no créelo, sino ve testimonios de todo lo que podemos hacer, de todo lo que puede pasar en nuestra vida con conciencia, con decisión, con voluntad. Y eres un súper ejemplo y muchísimas gracias por compartirlo. No, Sí, Andrea, yo, pues como psicóloga me ha tocado ver esta parte del dolor y de las enfermedades crónicas, degenerativas. Tuve una tía que vivió con artritis desde muy joven y no podíamos entender porque siempre estaba de mal humor, depresión, pero imagínate, vivía en un pueblo, entonces como con pocos recursos a su alcance, ¿sabes? Hasta familiares, de amistades, de opción de médicos, y creo que ella murió muy joven, ella como que se dejó. Pero viendo a mi tía y a otras personas, cuando es la enfermedad, pues obviamente te ataca todo lo emocional. Muchas veces las enfermedades son causantes también de depresión, de ansiedad, pero a eso le ponemos cómo se pueden sentir las personas anímicamente claro. y es una bomba. Entonces, qué padre que quisiste darnos esta entrevista, que nos quisiste compartir, porque ahí es como un claro ejemplo de cómo esta parte sí puede uno decidir, aunque se sienta muy mal, esta parte de las decisiones, esta parte de cuidar la parte emocional, que creo que pueden hacer una gran diferencia, porque yo te veo ahorita como una chavita plena, feliz, muy consciente de no me llames guerrera, estoy en una situación, pero no soy la enfermedad. Y mi vida pues tampoco va a depender de eso, estudiando algo que te gusta y sin duda pues yo creo que también como persona dando este tipo de testimonios y como profesionista de la salud que vas a ser, creo que puedes tocar muchas vidas, muchos corazones y puedes llenar de esperanza esta parte de vivir la enfermedad de una forma diferente, porque nos han enseñado como que pues se sufre, y sí, hay etapas pues de mucho dolor y sufrimiento, pero no somos la enfermedad. Entonces, cuando nos salimos de ahí y vemos la enfermedad de fuera, creo que podemos hacer grandes cambios y grandes cosas, así como tú lo estás haciendo, Andrea. Muchas, muchas gracias por compartir esta parte pequeñita de tu vida. Ojalá otro día nos puedas acompañar para hablar pues de otras cosas. O cómo Claro que sí. llevas tu día a día. Sería padre Claro. también escucharte, ¿verdad? Muchas Sí. gracias y pues los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Mi vida cambió. También a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Mi Vida Cambió Cuando. En Facebook, Mi Vida Cambió. Y estamos también en Spotify para los que únicamente quieren escuchar el audio. Muchas gracias, Andrea. Y pues invita a todos tus allegados a que nos sigan. Queremos Claro que crecer sí. y compartir este tipo de historias a más personas. Y puede haber ahí pequeñas semillitas que, pues, que les mueva. Ya ahorita, a pesar de que llevamos poquitos entrevistas, ya hemos escuchado personas que me dicen, me tocaste, o sea, me tocó la entrevista, me movió, reaccioné y wow, o sea, eso nos hace sentir muy felices porque ese es el Claro. principal objetivo. Así. Gracias, Andrea, un abrazo No, muy gracias a fuerte. ustedes, gracias por la invitación, por el espacio.
Y ya nomás para terminar, me gustaría mencionar una frase que a mí me encanta. Claro. Y es, la vida pasa maravillosa aunque haya dolor. Entonces hay que quedarnos con eso, hay que meditarlo un poquito. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias María Laura, gracias Mariela. Me encantó estar con ustedes. Mucho Gracias. gusto. Me encantó conocerte. Igualmente. Hasta luego. Bye bye.